El timbre que había sobre la puerta del salón Crystal Glitter tintineó, y Bellamy Quint levantó la vista de la caja registradora. En la puerta estaba la señora Lombard, una de sus clientas más fieles, con ese brillo especial en los ojos que siempre anunciaba una conversación larga y confidencial. «Buenos días, querida», exclamó la señora Lombard, quitándose los guantes. «Espero que pueda salvarme las cutículas. Anoche estuve cocinando para una cena benéfica y ahora tienen un aspecto desastroso». Bellamy sonrió sintiendo una satisfacción familiar. Hacía 6 años que este pequeño imperio de la belleza era suyo, 6 años de duro trabajo, riesgo y extrema dedicación. «Me alegro de verla, señora Lombard. Veamos qué podemos hacer». El salón se iba llenando poco a poco de clientes matutinos. Seila, la especialista en color, estaba terminando los tintes. Mark, el único hombre del equipo y un verdadero mago de los cortes de pelo corto, limpia las tijeras. Tiffany empezaba el día llamando a los clientes para confirmar las citas. Bellamy recordó cómo había empezado, con un local minúsculo y un equipo de segunda mano. Tenía 26 años, acababa de salir de la Facultad de Empresariales y tenía el título de esteticista. Nadie, excepto Harlan, creía que fuera a salir algo que mereciera la pena. «¿Qué hay de nuevo en su vida, señora Lombard?», preguntó Bellamy, sumergiendo los dedos en el agua tibia. «Oh, querida, no te lo creerías. Ayer, en una reunión del Comité de Beneficencia, Elizabeth Payne dijo que su hija estaba saliendo con un músico. ¿Te lo puedes creer? Un músico. Después de tantos años en la escuela pública y 2 años en la Facultad de Derecho». Bellamy asintió, observando mentalmente cuánto le quedaba al pueblo de Middle River de las costumbres tradicionales de los pequeños pueblos americanos, a pesar de su proximidad a Boston. «No siempre hacen lo que sus padres esperan que hagan», respondió con una leve sonrisa. La señora Lombard le lanzó una mirada atenta. «Oh, vaya, pero tú y Harlan seguís bien, ¿verdad? ¡Qué pareja tan encantadora!». Bellamy contuvo un suspiro. Desde luego, todavía bien, no era como ella habría calificado su matrimonio en los últimos meses. «Todo va bien, señora Lombard», respondió, como ya había hecho docenas de veces con otros clientes. «Harlan Quint, su marido, socio, primer inversor, 10 años juntos, 8 de ellos casados. Cuando se conocieron, ella trabajaba en el salón de su madre. Su matrimonio fue una unión de amor y ambición. Harlan siempre había soñado con algo más que dirigir la imprenta familiar. Bellamy con su propia peluquería. Habían perseguido sus sueños juntos, apoyándose mutuamente en cada paso del camino. Hasta hace poco. «La reunión se retrasó. No me esperes para cenar. Entregas urgentes. Llegaré tarde. El cliente insiste en una reunión por la tarde». Estos mensajes llegaban cada vez con más frecuencia. Bellamy se cortó cuidadosamente las cutículas y se aplicó hábilmente la capa de base. 10 años atrás, se había enamorado del enérgico Harlan de sonrisa abierta y fe inquebrantable en su futuro juntos. Un hombre que le leía artículos de negocios en voz alta durante el desayuno y discutía sobre estrategias de marketing durante la cena. Ahora solo había desayunos silenciosos y cenas vacías en casa. «Estos nuevos tratamientos tuyos son maravillosos», continuó canturreando la señora Lombard. «Mi piel no tenía este aspecto desde los años 90. Bellamy sonrió. Su salón era un lugar especial. La gente venía aquí no solo por la belleza, sino también por el ambiente, una mezcla de lujo y familiaridad. Bellamy había pensado personalmente en cada elemento, desde la elección de los colores hasta el té especial servido en tazas de porcelana. «Me alegro de que le guste SRA, Lombard. Siempre estamos a la búsqueda de nuevas tecnologías y técnicas». La puerta del salón se abrió, dejando entrar a unos cuantos clientes más. Bellamy los saludó con un gesto de la cabeza. El día iba cobrando impulso. Cuando las manos de la SRA Lombard estuvieron listas para aplicar el color,
Bellamy se apartó un momento para ver cómo estaban sus colegas y responder a algunas llamadas. Su teléfono vibró en el bolsillo del delantal. Un mensaje de Harlan. Cena de negocios esta noche con posibles inversores. Llegaré tarde. Bellamy frunció el ceño. Esto era típico de los últimos meses. Sin detalles, sin invitación. Buena suerte. ¿Dónde has quedado?, contestó ella. La respuesta no se hizo esperar. En el Blue Oyster. Nada especial, solo una reunión rutinaria. Bellamy se sintió ligeramente molesto por aquel descuido. Harlan solía compartir con ella todos los detalles de sus negociaciones comerciales, pidiéndole su opinión. Últimamente, ni siquiera conseguía sonsacarle los nombres de esos míticos Boisseau. ¿Todo bien, Bellamy? Seila se acercó a ella, notando el cambio de expresión en su rostro. Sí, es que Harlan va a llegar tarde otra vez. Intentó sonreír, pero no fue muy convincente. Seila, que había trabajado con ella casi desde que había abierto el salón, asintió comprensiva. Los hombres creen que el mundo entero gira en torno a sus horarios. Bellamy se volvió hacia la señora Lombard, que ya estaba inmersa en una nueva serie de cotilleos de la ciudad. Y ya te puedes imaginar, querida, dice que vio a Jeffrey Mortenson en ese nuevo restaurante de East Street con una joven, no su esposa, claro, con un vestido rojo, escote hasta el ombligo, y en su posición en la ciudad. ¿De verdad? Bellamy se incorporó automáticamente a la conversación pensando en sus propios pensamientos. Pensó en los últimos meses de su matrimonio. Harlan se había cambiado de perfume más a menudo, iba al gimnasio con regularidad y había renovado su vestuario. Los cambios que ella había atribuido antes a su afán por el negocio de la imprenta estaban adquiriendo un significado inquietante. Cariño, te pregunto, ¿sabes cuál es el nuevo restaurante? El Blue Oyster, creo. Bellamy se estremeció al oír el nombre que Harlan acababa de mencionar. Sí, creo que lo han abierto hace poco. Dicen que es bastante caro. Intentó mantener la voz informal. Elizabeth dice que sirven las mejores ostras del estado. Este lugar se está convirtiendo en un nido de reuniones secretas. La señora Lombard bajó la voz. Sabe, según Elizabeth, esa chica actuaba como si fuera la dueña de todo el restaurante, e hizo alusiones tan explícitas al camarero. Pobre Mary Mortenson, le tiene ganas a ese bribón. Después de terminar la manicura de la señora Lombard, Bellamy comprobó su agenda. Tenía una hora antes de su siguiente cliente. Normalmente utilizaba ese tiempo para trabajar en el papeleo, pero hoy su mente bullía con otros pensamientos. Abrió el portátil y entró en el calendario familiar que compartían, donde no aparecía ninguna cena de negocios. Bellamy comprobó la cuenta de la tarjeta de crédito de la empresa familiar, a la que tenía acceso como copropietaria de la imprenta. En los últimos 3 meses habían aparecido allí gastos desconocidos para ella: la floristería Garden of Eden, la boutique de joyas Diamond Edge y, por supuesto, las facturas habituales del Blue Oyster. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Empezó a encajar las piezas del rompecabezas: devoluciones tardías, trajes nuevos, reuniones repentinas, el cambio de contraseña en su teléfono, las llamadas personales por las que había salido de la habitación. No, es paranoia, se convenció a sí misma. Harlan era ambicioso y orientado a los resultados, pero siempre honesto. Lo habían construido todo juntos, desde este salón hasta su casa en el tranquilo suburbio de Middle River. Pero la duda ya se había instalado en el corazón de Bellamy. Sacó su teléfono y abrió la aplicación de taxis. Tenía un último cliente hasta las 8:30 de la tarde. The Blue Oyster estaba a 20 minutos. Si salía justo después del trabajo, podría ver a esos Shibuano con sus propios ojos. Durante todo el día, Bellamy trabajó con precisión mecánica, intentando no pensar en la noche que le esperaba. Sonreía, charlaba con los clientes, les daba consejos sobre el cuidado del cabello y la piel.
pero la tensión crecía en su interior. A las 8:20 cerró la puerta tras la última clienta y se puso rápidamente el vestido negro que siempre guardaba en la oficina para los eventos nocturnos. Sencillo, elegante y discreto, perfecto para la vigilancia. El taxi se detuvo exactamente a las 8:30. Bellamy dio la dirección y se sumió en sus pensamientos. ¿Qué diría si Harlan estuviera realmente allí con sus socios? ¿Pensaste que te sorprendería? Sonaba poco convincente, pero mejor que comprobar si me estabas engañando. The Blue Oyster resultó ser un sofisticado establecimiento con luz tenue y vidrieras azules. Bellamy pidió al taxista que esperara y se acercó a la ventana, tratando de permanecer a la sombra. El restaurante estaba medio lleno, y no le costó encontrar a Harlan con un vistazo. No estaba sentado con un grupo de inversores. Solo había una persona frente a él, una joven de pelo largo y oscuro, con un atrevido vestido rojo de escote pronunciado. Hablaba animadamente de algo, y Harlan la miraba con una adoración que Bellamy no había visto en meses. Cuando la mujer extendió la mano por encima de la mesa y le tocó el brazo, él no se apartó. Al contrario, sus dedos se entrelazaron con los de ella en un gesto de indisimulada intimidad. Bellamy sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Así que era aquí donde sus tardes desaparecían. Allí era donde iba a parar el dinero que ganaban en común, restaurantes caros y, según los recibos, regalos para aquella mujer. En ese momento la pareja se volvió para pedir algo al camarero, y Bellamy vio por fin la cara de su rival. Joven, hermosa, con una sonrisa depredadora y movimientos seguros. Algo en su aspecto le resultaba vagamente familiar a Bellamy, pero no recordaba dónde la había visto. Incapaz de seguir mirándola, regresó al taxi, sintiendo que las lágrimas le escocían los ojos. El dolor dio paso a la rabia y luego a la fría determinación. No iba a montar una escena, ni aquí ni ahora. Bellamy Quint siempre se había enorgullecido de su compostura, y esta noche no iba a ser una excepción. «A casa, por favor», le dijo al taxista con voz temblorosa. En casa, Bellamy no preparó la cena ni abrió el vino. En su lugar, sacó los álbumes de fotos, las pruebas en papel de su vida junto a Harlan. Aquí estaba su primera cita, aquí el compromiso, aquí la inauguración del salón. Página tras página, la historia de amor y pareja se desplegaba ante ella y, con cada instantánea, le dolía más y más. Eran casi las 11 cuando se abrió la puerta principal. Bellamy estaba sentada en el oscuro salón con los álbumes cerrados. Harlan olía a perfume femenino caro que claramente no le pertenecía. «Bellamy, ¿por qué estás sentada a oscuras?», pulsó el interruptor de la luz. «¿Qué tal la reunión con los inversores?», preguntó en voz baja. Harlan se quedó inmóvil un momento y luego se encogió de hombros despreocupadamente. «No ha ido mal. Hay perspectivas. Nada concreto todavía». «¿Cuántos había?» «¿Qué? Inversores. ¿Cuántos había?» Harlan se quitó la chaqueta, evitó su mirada. «3. Mira, estoy muy cansado. ¿Podemos hablar mañana?» «Estás mintiendo», dijo Bellamy con sencillez. «Y has estado mintiendo durante los últimos meses». Se quedó inmóvil y se volvió lentamente hacia ella. No había remordimiento en sus ojos, sino sorpresa y enfado. «¿A qué te refieres?» «Te he visto hoy, en la almeja azul, con ella». Su rostro cambió, pasando de la sorpresa al intento de indignación y la rendición final. «Bellamy, puedo explicarte». «No te molestes», se puso de pie. «No quiero oír otra mentira. Limítate a responder a una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?» Harlan se pasó la mano por el pelo, obviamente considerando si mentir de nuevo. 3 meses, admitió por fin. 3 meses, un cuarto de año de doble vida. Bellamy asintió, aceptando la información con inesperada calma. «Dormiré en la habitación de invitados. Mañana hablaremos de lo que pasará después», dijo y se dirigió a las escaleras.
Bellamy, escucha. Se detuvo, pero no se volvió. Hoy no, Harlan. Ahora mismo no puedo ni mirarte. Aquella noche, Bellamy pasó la noche en vela, reflexionando sobre su vida y su matrimonio. Extrañamente, en lugar de pena, sintió una clara claridad. Quizá su subconsciente la había preparado hacía tiempo para este momento. Por primera vez en mucho tiempo, vio la situación tal como era. Su matrimonio perfecto no era más que una ilusión. ¿Y ahora qué? ¿Una confrontación directa? ¿Divorcio? ¿Un intento de salvar la relación? Bellamy no sabía la respuesta, pero de algo estaba segura. Se merecía algo mejor que una mentira, y pasara lo que pasara, lo afrontaría con la cabeza bien alta, manteniendo la dignidad que siempre había sido la base de su carácter. Por la mañana, a las 7:30 en punto, abrió las puertas del Crystal Splendor, preparada para un nuevo día. Su vida personal podía estar desmoronándose, pero este pequeño rincón del mundo aún le pertenecía, y aquí seguía siendo la reina, competente, segura e insustituible. Bellamy se despertó a la mañana siguiente con esa calma especial que llega tras una noche sin dormir. La habitación de invitados en la que había pasado la noche estaba inundada por la brillante luz de la mañana. Harlan ya se había marchado o, más probablemente, ni siquiera había intentado hablar con ella antes de irse. Se sentó en la cama y se miró las manos. En la peluquería las habían calificado de mágicas, manos capaces de crear belleza de la nada, pero ahora parecían cansadas. Bellamy las cerró en un puño y respiró hondo. Ya llegaría el momento de las lágrimas, pero ahora necesitaba claridad mental. En el baño, Bellamy se maquilló con cuidado para disimular los signos de una noche en vela. Se suponía que nadie en la peluquería se daría cuenta de su estado, especialmente hoy, cuando un plan se estaba formando en su mente. El camerino que compartía con Harlan la recibió con un olor extraño, una mezcla de la familiar colonia de su marido y algo nuevo, más picante. Bellamy abrió su armario y pasó la mano por la hilera de trajes. ¿Cuánto tiempo hacía que no se fijaba en lo que llevaba? Vio 3 trajes nuevos, varias camisas de colores pastel que él nunca había elegido y una corbata de un rojo intenso, demasiado llamativa para el Harlan que ella conocía. En un impulso repentino, comprobó los bolsillos de la chaqueta que había llevado ayer. En el bolsillo interior había una tarjeta del restaurante Blue Oyster con una nota manuscrita. Mesa para 2, miércoles, 8 de la tarde. Hoy era miércoles. Bellamy guardó la tarjeta y siguió buscando. En sus pantalones encontró un recibo de una joyería por una pulsera de lapislázuli plateado. La fecha de compra era el viernes pasado. El importe era considerable incluso para sus ingresos. Nunca había recibido la pulsera. Para completar el cuadro, lo único que quedaba por comprobar era el teléfono de su marido, pero Harlan nunca lo dejaba en casa. El iPad de la mesilla de noche estaba bloqueado con una nueva contraseña. Bellamy se recostó en las almohadas y cerró los ojos. Las pruebas se acumulaban, y cada nuevo descubrimiento era como un golpe en el plexo solar. De su lado de la cama llegaba el leve aroma de un perfume que ella nunca había usado. Se levantó y bajó las sábanas bruscamente. Esta noche volvería a su dormitorio, pero dormiría con sábanas limpias. Al menos eso era algo que podía controlar. Durante todo el día, Bellamy trabajó en la peluquería con gran eficiencia. Clientes, tratamientos, facturas, todo seguía como siempre. Solo Seila, muy atenta al estado de ánimo de su amiga, notó algo raro. «Hoy pareces un poco tensa. ¿Va todo bien?», le preguntó a la hora de comer. Bellamy estuvo a punto de llorar ante la simple preocupación humana, pero en lugar de eso, tomó un sorbo de té y asintió. Solo un poco de falta de sueño, nada grave. ¿Se quedó Harlan hasta tarde otra vez? Había desaprobación en la voz de Seila. Algo así. Bellamy dudó y luego decidió. Seila,
¿Has visto alguna vez a Harlan en la ciudad con otra mujer? Joven, morena, de rojo. Seila se congeló antes de poder llevarse la taza a la boca. ¿Por qué preguntas? Responde. Seila dejó la taza en el suelo y cogió la mano de Bellamy. No, no lo he visto, pero Tiffany mencionó que lo había visto con una mujer en una cafetería frente a la imprenta. Le dije que probablemente se trataba de una reunión de negocios. Harlan estaba... vaciló, sin saber cómo terminar. ¿Harlan qué? Bellamy le apretó los dedos. Harlan no es de los que engañan, terminó Seila, insegura. Al menos, eso es lo que siempre me ha parecido a mí. Bellamy sonrió con amargura. Yo tampoco. Durante el resto del día evitó hablar de asuntos personales. Al anochecer, se había trazado un plan. Esta noche seguiría a su marido para ver por sí misma con quién se veía en la almeja azul. Bellamy envió un mensaje a Harlan. Esta noche es el inventario nocturno en el salón. Volveré tarde. La respuesta llegó casi al instante. Lo siento, te echaré de menos. Mentira tras mentira. Su relación se había convertido en una red de engaños. A las 8:30, Bellamy aparcó enfrente del Blue Oyster y esperó. Pronto se detuvo el BMW plateado de Harlan. Bajó del coche con un traje azul marino nuevo y un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de ella. La última vez que le había regalado flores había sido en su aniversario, hacía 3 meses. 3 meses. ¿Cómo encajaba todo? 10 minutos después, se detuvo un taxi y bajó la morena de ayer. Esta vez llevaba un elegante vestido negro, pero era igual de perversamente hermosa que el día anterior. Harlan la recibió con un beso, no un breve saludo, sino uno largo y apasionado, sin el menor pudor en público. Bellamy sintió que las náuseas le subían a la garganta. Respiró hondo, intentando concentrarse. Necesitaba ver la cara de aquella mujer, memorizar todos los detalles posibles. La pareja entró en el restaurante y Bellamy los siguió con cautela. Pidió una mesa más alejada, en un rincón, desde donde pudiera observar sin pasar desapercibida. Harlan y su acompañante estaban sentados junto a la ventana, probablemente los mismos asientos de ayer. Por la forma en que los saludó el maitre, eran visitantes frecuentes. Bellamy se puso las gafas y fingió estudiar el menú mientras escrutaba a su rival. Joven, quizá entre 25 y 30 años, bien peinada, con maquillaje profesional y peinado impecable. Sus modales delataban su costumbre de ser el centro de atención, y algo en sus gestos, en la forma de tocarse el pelo o de sujetar la copa, parecía perfeccionado profesionalmente. Bellamy pidió una copa de vino y siguió observando. Harlan parecía feliz, relajado, bromeaba mucho. Hacía mucho tiempo que no lo veía así. Con ella se había vuelto educado y distante, como si cumpliera con su deber marital. Con esta mujer brillaba, y eso le dolía más que el hecho de haberla engañado. En un momento dado, la mujer se levantó y se dirigió al lavabo. Bellamy se dio cuenta de que era su oportunidad. Esperó unos segundos y la siguió. En el lavabo del Blue Oyster, impecablemente decorado, la desconocida estaba de pie frente al espejo, arreglándose el maquillaje. Bellamy se dirigió a un lavabo cercano y sacó su pintalabios, intentando no mirarla directamente. Pero en el espejo, sus miradas se cruzaron accidentalmente, y la mujer sonrió, el tipo de sonrisa que intercambian los desconocidos. «Es un collar impresionante», dijo, señalando con la cabeza el cuello de Bellamy. «¿Vintage?» «Sí, gracias», respondió Bellamy, tocando instintivamente la joya. «Un regalo de su marido». «Qué suerte. Hace poco que mi novio se ha aficionado a las joyas. Antes regalaba cosas de mal gusto», se rió. Y Bellamy se horrorizó al ver la pulsera de lapislázuli y plateado que llevaba en la muñeca, la misma de la que había encontrado el recibo en el bolsillo de Harlan. «Es una pulsera preciosa», dijo ella, incapaz de contenerse. «Gracias».
La mujer extendió la mano para que Bellamy pudiera ver mejor la joya. Me la acaban de regalar. Dicen que el lapislázuli trae verdad y buena suerte. Espero que más suerte en mi caso. Le guiñó un ojo como si compartiera un secreto. ¿Estás aquí con él? Bellamy asintió hacia el vestíbulo. Sí, pero es casi una cita secreta. La mujer bajó la voz. Está casado, así que somos discretos. ¿Y eso no te molesta? ¿Que esté casado? La mujer se encogió de hombros con indiferencia. El matrimonio está casi muerto, solo viven por costumbre. No estoy destruyendo nada, solo acelerando lo inevitable. En un par de meses se decidirá y pedirá el divorcio. Bellamy sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Así que Harlan no solo se está divirtiendo, sino que ya está planeando su divorcio. Perdona mi curiosidad, intentó mantener un tono informal. ¿Pero cómo os conocisteis? Una historia clásica. Trabajo en una agencia de publicidad y estábamos haciendo una nueva campaña para su imprenta. Le vi en una reunión y me di cuenta de que era el destino. Tardó 3 meses en decidirse a tener una primera cita. Sonrió, claramente satisfecha de sí misma. ¿Y usted? Solo estoy esperando a un amigo, mintió Bellamy. Tengo que irme. Que pases una buena velada. Igualmente. La mujer agitó la pulsera sin saber que acababa de hablar con la esposa de su amante. De vuelta a su mesa, Bellamy pagó el vino que ni siquiera había probado y se apresuró hacia la salida. Estaba jadeando, desesperada por respirar aire fresco. Al entrar en el coche, por fin se permitió llorar. Todo este tiempo había esperado que fuera solo una aventura, un capricho pasajero que pasaría pronto, pero aquella mujer hablaba de divorcio como si fuera un hecho consumado. Bellamy permaneció sentado en el coche durante largo rato, preguntándose qué hacer a continuación. ¿Confrontación directa? ¿Acudir a un abogado? ¿Un intento desesperado de salvar el matrimonio? De repente se acordó de un nombre, Tamsin. Parecía ser el nombre de una nueva clienta de la agencia de publicidad Echo, con la que la imprenta colaboraba desde hacía 6 meses. Harlan la había mencionado de pasada un par de veces, nada especial, solo una gestora eficiente con buenas ideas. Al llegar a casa, Bellamy fue directamente al despacho de Harlan. Nunca había rebuscado entre sus cosas, pero ahora no era momento para falsos decoros. Revisando las carpetas de los proyectos de la imprenta, encontró el contrato con el Echo y una lista de contactos. Allí estaba, Tamsin Vale, directora de cuentas. Bellamy abrió su portátil y la buscó en las redes sociales. El perfil de Tamsin estaba lleno de fotos de viajes, restaurantes y fiestas. La descripción decía, vive una vez, pero tómalo todo en la vida. No había fotos públicas con Harlan, por supuesto, pero sí algunas de ellas celebrando el Blue Oyster, al parecer su lugar favorito. Bellamy se adentró en la madriguera del conejo de las redes sociales de Tamsin, estudiando cada detalle de su vida. Joven, ambiciosa, culta y de buen gusto. A sus 28 años, que era la edad indicada en su perfil, ya era alta directiva en una prestigiosa agencia, viajaba mucho y, a juzgar por las fotos, sabía disfrutar de la vida. No estoy destruyendo nada, solo acelerando lo inevitable, la recuerda Bellamy. ¿Estaba su matrimonio realmente condenado y la infidelidad de Harlan era solo la gota que colmaba el vaso? ¿O es que Tamsin, brillante y despreocupada, le había dado la vuelta a la cabeza de un hombre que atravesaba la crisis de los 40? Bellamy se reclinó en la silla y cerró los ojos. El dolor fue sustituido por la ira y luego por una fría determinación. No sería una esposa rota y abandonada. Se merecía la verdad y la certeza. La elección parecía sencilla: luchar por el matrimonio o prepararse para el divorcio. Pero había una tercera opción, no tan obvia pero mucho más acorde con su carácter: reunir primero todos los hechos, pensar bien la situación y luego actuar desde una posición de fuerza y dignidad.
Bellamy tomó una hoja de papel en blanco e hizo una lista de lo que necesitaba saber. 1. ¿Cuánto tiempo hacía que la relación había terminado? ¿Cuánto tiempo hacía que esta relación había pasado de ser una relación de negocios a una relación personal? 2. ¿Qué tan serias son las intenciones de Harlan? ¿Realmente está planeando el divorcio? 3. ¿Qué le dijo a Tamsin sobre su matrimonio? Dijo realmente que el matrimonio está casi muerto. 4. ¿Había habido otros engaños en el pasado o esta era la primera vez? Para responder a estas preguntas, necesitaba tener acceso a la correspondencia de Harlan con Tamsin. Sin pruebas directas, una conversación con su marido se convertiría en un intercambio de acusaciones y excusas. Necesitaba hechos fríos y contundentes. Bellamy forzó la memoria intentando recordar la contraseña del correo electrónico de Harlan. Solía conocerla porque a veces revisaba la correspondencia de negocios cuando su marido se la pedía. Algo relacionado con la fecha en que se conocieron parecía. Intentó varias variaciones y finalmente lo consiguió. El buzón estaba perfectamente organizado en carpetas, como todo lo que hacía el pedante Harlan. Bellamy encontró una carpeta entera de correspondencia con la ECO, pero la correspondencia con Tamsin era estrictamente de negocios. Comprobó la papelera de reciclaje, vacía, el archivo personal, todo estaba allí excepto los correos electrónicos de Tamsin. Los está borrando, se dio cuenta Bellamy, o porque eran demasiado explícitos, o porque quería ocultar que mantenía correspondencia con frecuencia. Comprobó el historial de llamadas del teléfono de su casa, varias llamadas a un número desconocido, siempre mientras ella estaba en el salón. Bellamy lo anotó y decidió volver a comprobarlo más tarde. De repente, la cerradura de la puerta principal hizo clic. Bellamy se apresuró a cerrar el correo, apagó el ordenador y cogió el primer libro que encontró, fingiendo leer en el sillón de su marido. ¿Bellamy? Harlan la llamó desde el pasillo. ¿Estás en casa? Ella respiró hondo y contestó. En el estudio. Pensaba leer. Harlan apareció en la puerta, todavía con el mismo traje azul pero sin corbata. Olía a vino y al mismo perfume femenino de ayer. Creía que estabas haciendo inventario, dijo con ligera sorpresa. Terminé pronto, se encogió de hombros Bellamy. ¿Qué tal el día? Lo de siempre. No mucho, se aflojó el cuello de la camisa. ¿Qué estás leyendo? Bellamy miró la portada. El arte de la guerra. Lo encontré en tu estantería. Harlan sonrió. ¿Vas a pelearte con alguien? Ya estoy en guerra, pensó, pero dijo en voz alta. Dicen que es bueno para los negocios. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y serás invencible. Harlan se tensó visiblemente, pero la sonrisa no abandonó su rostro. ¿Tienes algún enemigo? Espero que no. Lo miró directamente a los ojos. Pero es mejor estar preparado para todo, ¿no? Le sostuvo la mirada y luego se dio la vuelta. Voy a ducharme y a acostarme. Esta noche estoy cansado. Cuando sus pasos se alejaron escaleras arriba, Bellamy sacó su teléfono y comprobó el número que había anotado. No encontró nada en Internet, pero de repente recordó que tenía otra forma de comprobarlo. Los contactos del salón almacenaban los números de teléfono de todos los clientes y socios. Bellamy tecleó el número en la casilla de búsqueda de la base de datos y se quedó helada cuando vio el resultado. Tamsin Vale, consulta de color, cita cancelada. Tamsin había concertado una cita en su salón hacía 2 meses, pero luego la canceló. De repente, todas las piezas del mosaico encajaron. Si Tamsin se inscribió primero y luego averiguó quién era el dueño del salón, eso significaba que ya entonces, 2 meses atrás, sabía lo suficiente sobre Harlan como para evitar ver a su mujer. Bellamy cerró los ojos y respiró hondo. Se sentía extraordinariamente tranquila. Cuanto más se aclaraba el panorama, más fácil le resultaba tomar una decisión. Necesitaba un poco más de información, pero ya se perfilaban las líneas generales.
Harlan no solo estaba encaprichado, sino que estaba construyendo activamente una nueva relación, lo que significaba que las antiguas estaban completas para él. Cuando Bellamy subió, encontró a Harlan dormido o fingiendo estarlo. Se fue a la cama sintiéndose no amargada, sino extrañamente aliviada por primera vez en mucho tiempo. Lo desconocido siempre daba más miedo que la verdad, por dolorosa que fuera. Antes de irse a la cama, hizo un plan mental para mañana. Pedir consejo a un abogado, comprobar sus bienes comunes y tal vez hablar con la madre de Harlan, una mujer que siempre la había tratado con calidez y comprensión. El sueño no llegaba, así que Bellamy sacó el teléfono. Encontró el número de Tamsin en su lista de contactos y lo guardó en la memoria. No para llamar, sino para saberlo en caso de que Harlan decidiera ponerse en contacto con su amante desde su casa. Aquel simple acto, guardar el contacto de su rival, la había tranquilizado extrañamente. Bellamy ya no estaba ciega, veía la verdad, y esa verdad, por amarga que fuera, le daba fuerzas, una fuerza que pronto necesitaría para defender no solo su dignidad, sino todo lo que había creado con su trabajo. Finalmente, pasada la medianoche, Bellamy se durmió, decidida a afrontar el futuro, fuera cual fuera, con la misma determinación y dignidad con las que siempre había afrontado los retos de su vida. Pido sinceras disculpas por el repetido error. Tienes toda la razón. Tamsin sabe que Bellamy es la mujer de Harlan, pero no sabe que es la dueña del salón. Este es un punto clave de la trama. Tendré más cuidado. Fue un jueves típico en Crystal Glitter. Había un poco de calma tras la afluencia de clientes de la mañana, y Bellamy aprovechó ese momento para comprobar el nuevo suministro de productos de belleza. Acababa de hablar por teléfono con su abogado, que le había aconsejado reunir todas las pruebas posibles de la infidelidad antes de tomar medidas drásticas. Recuperar el inventario siempre levanta el ánimo, ¿verdad? Seila se acercó con una taza de té verde para Bellamy. Sobre todo cuando todas las entregas llegan a tiempo y sin sorpresas, contestó Bellamy aceptando la taza. Gracias. Miró el reloj de pared. Faltaban 10 minutos para la siguiente clienta, la señora Hammond, que venía todos los meses para que le corrigieran el color del pelo. La previsibilidad de estos procedimientos, la precisión de los movimientos y los resultados garantizados eran exactamente lo que ahora tranquilizaba a Bellamy. La puerta principal se abrió con tal fuerza que el timbre no tintineó, sino que sonó literalmente. Todos los presentes, Bellamy, Seila, Mark y las dos clientas que esperaban su turno se volvieron hacia la entrada. En el umbral estaba Tamsin Vale en todo su esplendor. Tacones altos, vestido rojo ajustado, maquillaje impecable y la sonrisa confiada de alguien acostumbrada a conseguir todo lo que quiere. Llevaba un bolso de diseño en una mano y una gran bolsa de papel en la otra. «Buenos días a todos». La voz de Tamsin resonó en el silencio de la cabina. «¿Qué tiempo tan maravilloso hace hoy?». Se acercó al mostrador de la recepcionista, donde estaba sentada Tiffany, y colocó la bolsa sobre la encimera como reclamando territorio. «Hola, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó Tiffany amablemente. «Necesito un programa completo de peluquería, el pelo, la cara, las uñas, todo». Tamsin hizo un gesto teatral. «Y date prisa, tengo una reunión dentro de 3 horas». Tiffany consultó el libro de citas. «Desgraciadamente, hoy tenemos una agenda muy apretada». «Sin cita», Tamsin suspiró con evidente irritación. «Mire, estoy buscando un buen salón, y este me lo recomendaron. Pero si no puede hacer frente al flujo de clientes». En ese momento, Tamsin se dio cuenta de que Bellamy estaba de pie junto al mostrador de mercancías. Sus ojos se abrieron de par en par y una sonrisa depredadora apareció en su rostro. «¡Bah! ¡Qué espectáculo!», exclamó, dirigiéndose directamente hacia Bellamy. «Eres la mujer de Harlan, ¿verdad? ¿Bellamy?». Todos los presentes se quedaron helados. Bellamy sintió que la sangre se le salía de la cara.
Reconoció a aquella mujer, la misma que se había sentado con Harlan en la almeja azul. Pero ¿cómo la había reconocido Tamsin? Nunca se habían visto en persona. Sí, soy Bellamy Quint, respondió intentando mantener la calma. ¿Nos conocemos? Tamsin se rió con indisimulada malicia. Oh, aún no nos han presentado formalmente. Soy Tamsin Vale y trabajo con Harlan, muy estrechamente. Recalcó la palabra Preuss, dando a entender claramente. Me ha estado enseñando fotos tuyas, muchas fotos. Bellamy se paralizó al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Esta mujer había venido aquí deliberadamente, sabiendo que encontraría aquí a la esposa de su amante. Vino a humillarla públicamente. ¿Necesita los servicios de nuestro salón?, preguntó fríamente Bellamy, ignorando la evidente provocación. Tamsin miró alrededor de la habitación. Por supuesto, todo lo mejor para la mujer favorita de Harlan, recalcó la palabra «va». Verás, hoy tengo una reunión importante, con su marido. Sacó una botella de champán del bolso, medio vacía. Mira lo que me ha regalado esta mañana. Ya hemos celebrado. Bellamy reconoció la botella, de su bodega privada, de la colección que habían empezado antes de casarse. Una botella nueva cada año, para ocasiones especiales. Planeaban abrir esta en su 10º aniversario, dentro de 3 meses. Tamsin miró alrededor del salón, saboreando la atención de los sorprendidos clientes, y dijo en voz alta, a trabajar. Tengo que estar guapa, porque tu marido me va a hacer feliz con sus besos esta noche». El salón se sumió en un silencio ensordecedor. La señora Perkins, una clienta habitual, tomó aire bruscamente. Mark dejó caer el peine, y el sonido de su caída sonó como un disparo. Bellamy sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. Una tormenta de emociones se desató en su interior. Humillación, ira, dolor. Pero exteriormente permaneció tranquila, con los dedos agarrando con fuerza el cuaderno de bitácora que sostenía. «Tiffany, anula mi cita con la señora Hammond», dijo Bellamy con voz tranquila pero firme. «Llámala y explícale que tenemos una emergencia. Ofrézcale una compensación en forma de intervención gratuita». «Por supuesto, Bellamy». Tiffany parecía desconcertada, pero descolgó el teléfono. «Seila, tráeme mi kit personal de coloración de complejos». «¿Personal? ¿Estás segura?» Seila enarcó una ceja interrogante. «Absolutamente». Bellamy se volvió hacia Tamsin. «Siempre tenemos un servicio especial para invitados especiales. Sígame, por favor». Tamsin, claramente sorprendida por esta tranquila recepción, siguió a Bellamy. Había esperado un escándalo, lágrimas, rabietas, cualquier cosa menos esta gélida cortesía. Bellamy condujo a Tamsin a través del salón hasta la sala VIP, un espacio privado con un lavacabezas separado, una silla cómoda y todo lo que necesitaba para un tratamiento completo. ¡Oh, un despacho privado! Tamsin miró a su alrededor con indisimulado interés. ¿Se esfuerza tanto por sus clientes o simplemente no quiere que todo el mundo vea nuestra conversación? «Valoramos la comodidad y la intimidad de cada cliente», contestó Bellamy con rotundidad. «¿Qué le gustaría hacer hoy exactamente?» Tamsin se acomodó en la silla sin soltar la botella de champán. «Todo. Un nuevo color de pelo. Estoy pensando en rubio platino. Un tratamiento facial completo y de uñas. A Harlan le encanta que experimente con mi aspecto. Dice que conmigo nunca hay un momento aburrido, a diferencia de...» Se detuvo significativamente, sorbiendo champán de la botella. La insinuación era más que transparente. Bellamy mantuvo una sonrisa profesional, aunque por dentro estaba furiosa. «Por supuesto. Dame unos minutos para prepararme». Salió de la habitación y se topó con la mirada preocupada de Seila. «¿Se encuentra bien?», preguntó en voz baja. «Es ella, ¿verdad? ¿La mujer de Harlan?». Bellamy asintió. «Ella vino específicamente para humillarme delante de todos, pero no le daré ese placer. ¿Quieres que me ocupe de ella o de Mark?».
No tienes por qué. No, dijo Bellamy con firmeza. Lo haré yo mismo. Coge los compuestos especiales de mi taquilla, cualquier cosa con marcas rojas. Los ojos de Seila se abrieron de par en par. ¿Experimentales? Pero si no han pasado todas las pruebas, por eso nadie más que yo los USA. Pero hoy haré una excepción. Cuando Bellamy regresó a la sala VIP, Tamsin ya se había hecho selfies con el interior y, a juzgar por el movimiento de sus dedos, las estaba publicando en las redes sociales. Solo marcaba el lugar, explicó con una sonrisa inocente. Lugares como este deberían conocerse. Por supuesto, Bellamy preparó todo lo necesario para el color. Así que, rubio platino, es un cambio importante para tu pelo oscuro. Necesitarás una coloración previa. Ya estoy lista. Tamsin se reclinó en su silla. Harlan dice que cualquier color servirá, aunque, por supuesto, es difícil complacer a un hombre con gustos tan variados. Bellamy empezó a aplicar el color en el pelo de Tamsin, separando cuidadosamente los mechones. Sus movimientos eran suaves y seguros, pero la tensión crecía en su interior. Tamsin era la prueba viviente de lo fácil que es romper una relación de 10 años, de lo rápido que la lealtad se convierte en traición. ¿Harlan y tú lleváis mucho tiempo juntos?, preguntó Bellamy, manteniendo un tono profesional. Unos 6 meses, dijo Tamsin, disfrutando claramente de la conversación. Pero nos hicimos muy amigos hace 3 meses. Se suponía que iba a reunirse con un inversor esa noche, pero lo canceló. Habíamos estado en la oficina hasta tarde, solos. Bellamy recordó que hacía 3 meses que Harlan no se había presentado a cenar por primera vez, citando el trabajo. Ella había preparado su risotto favorito con setas porcini. Durante todo ese tiempo había tenido ante sus ojos el principio de la traición. Lo entiendo. Fue todo lo que dijo mientras seguía arreglándose el pelo. Mantén la cabeza recta, por favor. Al principio se resistió, continuó Tamsin, disfrutando claramente de la oportunidad de hacer daño. Hablaba de lealtad, de responsabilidad hacia su familia. Pero, ya sabes, cuando hay verdadera química entre las personas, no hay reglas que puedan ayudar. Bebió otro sorbo de champán y le tendió la botella a Bellamy. ¿Quieres un poco? Al fin y al cabo, también es tu champán, rió. ¿O es que siempre eres tan correcto? Harlan dice que nunca haces nada espontáneo. Bellamy siguió aplicando la composición metódicamente. En algunas situaciones, las reglas son necesarias, como cuando trabajas con el pelo. Un movimiento en falso puede tener consecuencias irreparables. Tamsin no captó la advertencia implícita. Suena aburrido, prefiero el riesgo, dio otro sorbo a la botella. Por cierto, ¿llevas mucho tiempo trabajando aquí? Me gusta este salón, quizá me convierta en cliente habitual. ¿Te imaginas lo divertido que sería tenerme en tu salón y a Harlan en mi cama? Bellamy cubrió suavemente el pelo de Tamsin con un gorro especial y puso en marcha el temporizador. Hace mucho tiempo, dijo evasivamente. Vamos a arreglarte la piel mientras el tinte aún hace efecto. Tengo una nueva mascarilla exclusiva con extracto de algas y minerales del Mar Muerto. Muy pocos clientes tienen esta oportunidad. Era cierto, esta fórmula en particular la había desarrollado Bellamy y solo la utilizaba en ocasiones especiales. Pero Tamsin desconocía un detalle. Contenía extracto de ortiga, que, cuando se utilizaba correctamente, daba elasticidad a la piel, y cuando aumentaba ligeramente la concentración, el resultado era temporal, pero muy notable. «Suena divino». Tamsin giró en su silla. «Me encantan las exclusivas. Sabes, Harlan también me mima con rarezas. El fin de semana pasado me llevó a una casa de campo con jacuzzi y playa privada. Dijo que la había alquilado especialmente para nosotros». Bellamy se mordió el labio. La casa de campo era su propiedad familiar, una acogedora casa de campo junto a un lago que habían comprado hacía 3 años tras un año especialmente bueno para la imprenta.
Aplicó un compuesto limpiador en el rostro de Tamsin, luego un tónico y por último una mascarilla especial. Todo el tiempo, Tamsin mantuvo la boca cerrada mientras hablaba de los regalos de Harlan, sus reuniones secretas y sus planes futuros. Nos vamos a París el mes que viene. Le está diciendo a todo el mundo que es un viaje de negocios. Tamsin soltó una risita. ¿Te lo imaginas? Un fin de semana romántico en la ciudad del amor, y todo el mundo piensa que es una conferencia de imprenta. Nos alojamos en ese hotel tan bonito de Montmartre que le reservaste. Me ha estado enseñando fotos. ¡Qué vista tan maravillosa desde la ventana! Bellamy se quedó helado. París. En efecto, Harlan le había hablado de viajar a una exposición internacional de equipos de imprenta. Ella había elegido y reservado personalmente el hotel, había comprobado el programa de la exposición e incluso había hecho una lista de lugares que él podía visitar en su tiempo libre. «Suena fascinante», respondió ella tras una pausa. «La máscara debe permanecer 15 minutos en la cara. No recomiendo hablar para que el compuesto no se agriete». Tamsin hizo un mohín, pero permaneció obedientemente en silencio, con la mirada fija en el teléfono. Bellamy fue al fregadero a prepararlo todo para aclarar la pintura. Se miró en el espejo y se sorprendió de su propia calma. Era como si se hubiera roto algún mecanismo importante de su interior, el responsable del dolor de la traición. Ahora solo sentía una fría claridad. Mientras Tamsin se sentaba con la mascarilla, Bellamy mezclaba cuidadosamente la base para la coloración final, el neutralizador amarillo habitual que daba al rubio platino un noble tono nacarado, lo diluía con una composición especial, modificada por ella misma. El resultado sería perfecto durante los 2 o 3 primeros días, y luego el pelo empezaría a adquirir un ligero tinte verdoso, casi imperceptible al principio, pero que aumentaría gradualmente. Al cabo de una semana, sería tan evidente que sería necesario volver a teñirlo por completo, un procedimiento caro y nada rápido. El temporizador tintineó, indicando que estaba listo para lavar tanto el color como la máscara. Bellamy ayudó a Tamsin a acercarse al lavabo y empezó a enjuagarle suavemente el pelo. «Tienes un pelo precioso», dijo Bellamy mientras secaba suavemente con una toalla los mechones impecablemente decolorados de Tamsin. «Es raro encontrar una textura que se preste tan bien al color». Tamsin sonrió, admirando su reflejo en el espejo. «Es tan extraño verme rubia. Espero que a Harlan le guste». Aunque lanzó una mirada burlona a Bellamy, «probablemente no te entusiasme la idea, ¿verdad?» «Soy una profesional», respondió Bellamy con calma, volviendo a su puesto de trabajo, donde ya estaban preparados los productos finales para el tinte. «Mi trabajo consiste en embellecer al cliente, no en hablar de su vida privada». Había necesitado toda su habilidad profesional para convertir el cabello oscuro de Tamsin en un rubio platino fresco, sin amarillear ni dañar, al menos no visible ahora. Del mismo modo, necesitó toda su fuerza mental para mantener la calma mientras escuchaba las revelaciones sobre el marido con el que había vivido 8 años. «Eres un modelo de moderación». Tamsin bebió un sorbo de champán de la botella. «Si yo fuera tú, ya habría montado una escena. ¿No quieres saber lo que es estar con tu marido?» Bellamy empezó a aplicarle un compuesto especial para teñirle el pelo, separándolo en finos mechones. «Mis preocupaciones no tienen nada que ver con el procedimiento de coloración». Su voz sonaba firme. «Mantenga la cabeza erguida, por favor». «Qué respuesta tan aburrida», Tamsin puso los ojos en blanco. «Harlan me ha dicho que siempre eres tan correcta, todo en su punto, todo según lo previsto. Yo no soy así, le hago sentirse libre». Bellamy siguió aplicando la fórmula metódicamente, sabiendo que la fórmula modificada no haría efecto de inmediato. Al principio, el pelo tenía un aspecto perfecto, un rubio platino frío con un acabado nacarado. 3 o 4 días después,
Cuando Tamsin se lavó el pelo por tercera vez, las moléculas del ingrediente especial se activaron y empezaron a cambiar lentamente de color, dándole un tinte verdoso sutil y luego cada vez más evidente. Al final de la semana, Tamsin pasaba de ser una rubia preciosa a un mechón de color verde apagado y desigual. ¿Te ha hablado mucho de mí?, preguntó Bellamy, tratando de mantener la pregunta informal. «Oh, todo el tiempo», respondió Tamsin con presteza. «Dice que lleváis juntos desde el instituto y que antes todo iba bien, pero que luego los dos cambiasteis. Te obsesionaste con tu carrera y él empezó a sentirse como, ¿cómo lo dijo?, un adorno en tu vida perfecta». Cada palabra golpeaba más fuerte que la anterior, pero Bellamy mantenía una expresión indiferente en su rostro. Dio los últimos toques y puso el cronómetro en marcha. «Ahora necesitamos 20 minutos para prepararnos. ¿Hacemos la manicura mientras tanto?» «Me encantaría». Tamsin extendió las manos. Algo atrevido y colorido. Rojo, quizás. A Harlan le encanta el rojo. Me pregunto por qué. Pensó teatralmente mirando a Bellamy. Quizá porque su mujer siempre lleva colores neutros y aburridos. Bellamy sacó su kit de manicura y eligió un esmalte rojo brillante. Era una fórmula especial con ingredientes añadidos que reaccionarían con el agua con el tiempo. Al cabo de unos días, la manicura perfecta empezaría a desteñirse y entonces el esmalte adquiriría un desagradable color marrón turbio, como si Tamsin hubiera estado cavando en la tierra durante semanas. «Lo estás haciendo muy bien», comentó Tamsin mientras observaba a Bellamy trabajar cuidadosamente sus cutículas. La mayoría de las mujeres ya habrían empezado una pelea. Quizá por eso se aburría Harlan. ¿Demasiada poca pasión? Cada uno tiene su propia idea de la pasión, dijo Bellamy filosóficamente. Algunos la ven en los escándalos y el drama, otros en los sentimientos profundos y el respeto mutuo. Parece una cita de un libro para perdedores, dijo Tamsin riendo. ¿En serio, piensas luchar por tu marido? ¿O vas a dejar que venga a mí? Bellamy aplicó cuidadosamente una capa de base en las uñas de Tamsin. «Creo que todo el mundo tiene derecho a elegir. Si Harlan te eligió a ti, esa es su voluntad». «Vaya, qué sabia eres». Tamsin puso los ojos en blanco. «¿Sabes lo que me regaló la semana pasada?» Extendió la mano con una pulsera de plata decorada con lapislázuli. Dijo que simbolizaba nuestro futuro, claro y puro como esta piedra. Bellamy reconoció la pulsera. Ella y Harlan la habían elegido juntos para su cumpleaños, que era dentro de 15 días. «Es una pulsera preciosa», dijo mientras empezaba a aplicarse la primera capa de esmalte de uñas rojo. «Y el mes que viene nos vamos a París. ¿Te lo puedes creer?» Le dice a todo el mundo que va a una estúpida conferencia, pero en realidad disfrutaremos de un fin de semana romántico, sonrió Tamsin con suficiencia. «Ya he comprado lencería especial para el viaje. Creo que le encantará». El temporizador tintineó indicando que era hora de lavar el compuesto tintorio. Bellamy devolvió a Tamsin al lavabo y le aclaró bien el pelo, utilizando un champú y un acondicionador especiales. El champú, como todo lo demás, era de su laboratorio personal, con ingredientes que dejarían el pelo de Tamsin impecable hoy, pero que en 2 o 3 días lo resecarían y lo volverían quebradizo. «Ya casi hemos terminado», dijo Bellamy mientras devolvía a Tamsin a la silla principal. «Ahora el peinado final y estarás lista para sorprender al mundo. Y sobre todo a Harlan», dijo Tamsin con un guiño. «Estoy deseando ver su reacción. ¿Te imaginas su sorpresa cuando entre en el restaurante con el pelo así? El Blue Oyster es nuestro sitio. Allí nos conocimos, allí tuvimos nuestra primera cita. Es tan romántico cuando quiere». Bellamy empezó a secarle el pelo, dándole volumen y forma. A la luz difusa del salón, el nuevo color de Tamsin parecía casi etéreo, un rubio frío perfecto con un ligero tinte nacarado. «¡Dios! ¡Es increíble!». Tamsin no podía apartar los ojos del espejo. «Parezco una estrella de cine».
El efecto es realmente impresionante, dijo Bellamy mientras se aplicaba el spray de acabado en el pelo. ¿Quieres hacerte una foto para las redes sociales? Claro que sí. Tamsin ya estaba sacando el móvil del bolso y enviándosela a Harlan. Le encantará. Se hizo unos cuantos selfies, probando diferentes expresiones faciales, y los envió con un pie de foto que leyó en voz alta. Nuevo look para nuestra noche. Con muchas ganas, tigre. Oh, contestó de inmediato. Tamsin alzó las cejas. Escribe que estoy impresionante y que no puede esperar a esta noche. ¡Qué mono!, ¿verdad? Bellamy sonrió con la comisura de los labios y sacó su teléfono. Cariño, yo tampoco puedo esperar a esta noche. Marcó un mensaje que Tamsin no pudo ver. Harlan, esta noche a las 8 en el Blue Oyster. Tengo una sorpresa para ti. No se aceptan cancelaciones. ¿A quién le escribes?, preguntó Tamsin. ¿A tu novio? ¿Tienes a alguien en mente ahora que tu marido se ha ido? Bellamy guardó el teléfono con calma. Es privado. Terminó de peinarse y miró detenidamente el resultado de su trabajo. Ya está. Estás preciosa. Ya lo sé. Tamsin se levantó y dio una vuelta frente al espejo. Esto es increíble. Harlan se va a desmayar cuando me vea así. Abrió el bolso y sacó una tarjeta de crédito. ¿Cuánto te debo? Bellamy se lo pensó un momento. Nada. Considéralo un regalo. Tamsin levantó las cejas, sorprendida. ¿En serio? Pero si ha debido de costar mucho dinero. Para invitados especiales hay condiciones especiales, dijo Bellamy la frase que había pronunciado al principio de su encuentro. Solo que ahora las palabras sonaban diferentes, con un matiz de oscura satisfacción. Tamsin se movió incómoda de un pie a otro, sintiéndose de pronto incómoda. No, no, insisto. Tiene que costar al menos $300. Bellamy se quitó lentamente la bata de laboratorio y la colgó en el respaldo de la silla. Su aspecto era completamente distinto sin ella. El elegante traje negro realzaba su esbelta figura y le daba seguridad. Señora Vale, comenzó lentamente, me gustaría explicarle algunos detalles de los procedimientos de hoy. Algo en su voz hizo que Tamsin sonriera nerviosa. No soy muy técnica. Oh, no es difícil de entender. Bellamy sacó un pequeño cuaderno y empezó a enumerar. En primer lugar, tu nuevo pelo. Ahora tiene un aspecto impecable, pero el compuesto que he utilizado contiene un modificador especial. Al cabo de 3 o 4 días, tu hermoso rubio empezará a adquirir un tinte verdoso. Tamsin se puso pálida. ¿Qué? En segundo lugar, la máscara facial. Sí, la máscara facial BMIO. Contiene una alta concentración de extracto de ortiga. Después de unas 6 horas tu piel empezará a enrojecer y a picar y luego una ligera sensación de descamación. No es nada peligroso, desaparecerá en una semana. Tú, no puedes hacer esto. Presentaré una queja. Tamsin se agarró la cara. Y por último, la manicura, continuó Bellamy con indiferencia. Ese precioso color rojo se va a convertir en algo parecido a, ¿cómo decirlo delicadamente?, suciedad bajo las uñas. Tamsin miró a Bellamy con los ojos muy abiertos. Llamaré al gerente ahora mismo. El dueño del salón sabrá lo que has hecho. Bellamy inclinó la cabeza hacia un lado, estudiando a Tamsin con una mirada que no era ni de enfado ni de regodeo, solo de fría curiosidad. Eso va a ser difícil, teniendo en cuenta que soy la dueña del salón. ¿Qué? Tamsin se quedó paralizada. Así es. Bellamy mostró su tarjeta de visita. Bellamy Quint, fundadora y propietaria del Salón Esplendor de Cristal. ¿Harlan no lo había mencionado? Qué desafortunado descuido por su parte. Tamsin se hundió en una silla, con las manos temblorosas. Dijo que trabajabas en el salón. Creía que solo eras una empleada normal. Abrí este salón hace 6 años, poco después de casarnos, explicó Bellamy con calma. Era extraño que Harlan no le hubiera dicho a la mujer con la que planeaba un viaje a París. Tamsin intentó recuperar el control de la situación. Mira,
Entiendo que estés enfadada, pero lo que le hiciste a mi pelo, a mi piel, no es profesional. ¿Poco profesional? Bellamy enarcó una ceja. ¿Y cómo calificarías tu visita de hoy? A trabajar. Tengo que estar guapa porque tu marido me va a hacer feliz con sus besos esta noche. ¿Crees que eso es profesional? Tamsin apartó la mirada. No me había dado cuenta de que tenías... Claro que no. Bellamy estaba sorprendentemente tranquilo. Si no, no habría jugado a estos juegos. Creías que solo era una esposa indefensa y tramposa a la que humillar públicamente. Pero te vas a llevar una sorpresa, Tamsin, sonrió. Nunca he estado indefensa. Bellamy sacó una carpeta de un cajón del escritorio. Aquí están los estados financieros de la imprenta de los últimos 6 meses. Un negocio familiar, ya sabes. Hace tiempo que noto gastos extraños, flores, joyas, facturas del Blue Oyster. Y esto, sacó otra carpeta, es una copia impresa de la correspondencia de Harlan con una agencia de reservas hoteleras, el hotel de París al que ibas. Tuve acceso a todos los detalles de su viaje de trabajo. Tamsin se puso aún más pálida. ¿A dónde quieres llegar con esto? Al hecho de que Harlan te espera en el Blue Oyster a las 8 de esta noche, sonrió Bellamy. Solo que yo también estaré allí. Y en lugar de una velada romántica, vais a tener una conversación significativa. Tú, Tamsin tartamudeó. ¿Me estás chantajeando? Dios me libre. Bellamy negó con la cabeza. Solo te estoy informando de los planes para esta noche. Y en cuanto a tu nuevo look, miró el pelo platino de Tamsin. Cada uno tiene lo que se merece. Has venido a humillarme y yo acabo de responder con el mismo lenguaje, solo que con un indulto. Tamsin se levantó de un salto cogiendo su bolso. No voy a ir, y le diré a Harlan que no venga. Puedes intentarlo, dijo Bellamy con calma, pero ya ha respondido a mi mensaje. Ha aceptado reunirse conmigo. Probablemente piensa que quiero hablar del divorcio o algo así. Voy a quitarme esa pintura, ya. No servirá de nada. Bellamy sacudió la cabeza. El compuesto ya había penetrado en la estructura del pelo. Volver a teñirlo solo lo empeorará. Y como profesional, te aconsejo que no te toques la cara en las próximas horas. Cualquier impacto mecánico solo acelerará la reacción. Tamsin la miró con odio y miedo. Eres una zorra vengativa. ¿Y tú? Bellamy se dirigió a la puerta y la abrió. Eres una desconsiderada destructora de familias ajenas que no se molestó en averiguar con quién se estaba metiendo. Nos vemos a las 8, Tamsin. Procura no llegar tarde, es de mala educación. Tamsin salió furiosa de la habitación, casi golpeando a Seila al pasar. Corrió por el salón hacia la salida, dejando un aire de confusión tras de sí. Bellamy volvió tranquilamente a su puesto de trabajo y empezó a ordenar. Seila miró hacia la sala VIP. «¿Todo bien? Tu cliente parecía disgustado». «Todo va bien», sonrió Bellamy, y por primera vez aquella sonrisa era genuina. «Solo ha sido un pequeño malentendido. Se aclarará esta noche». Miró el reloj. Casi las 4. Tenía tiempo de sobra para prepararse para el acontecimiento principal del día, la reunión que pondría las cosas en su sitio. De repente, Bellamy se dio cuenta de que no sentía tristeza ni desesperación por su matrimonio en ruinas, solo alivio y una extraña y casi olvidada sensación de libertad. Tal vez Tamsin, sin saberlo, le había hecho un favor, la había hecho ver la verdad y actuar en lugar de tolerar engaños e insinuaciones. «Seila, hoy voy a salir temprano», dijo quitándose la bata de laboratorio. «Tengo una reunión importante a las 8. «Por supuesto», asintió Seila. «¿Es algo serio?» Bellamy se lo pensó un momento. Más bien es como terminar un capítulo y empezar uno nuevo. A veces hay que dejar atrás el pasado para seguir adelante. El restaurante Blue Oyster recibió a Bellamy con luces tenues y suave música de jazz. Llegó la primera, 20 minutos antes de la hora acordada. Fue una decisión estratégica.
elegir una mesa cómoda, acomodarse y prepararse mentalmente para lo que se avecinaba. El maitre la reconoció. Había estado aquí con Harlan varias veces en ocasiones especiales. «Buenas noches, señora Quint», la saludó con una leve reverencia. Hacía mucho tiempo que no la veíamos. «Buenas noches, Robert», sonrió Bellamy. «Tengo una cita especial esta noche. Una mesa junto a la ventana, por favor». «Por supuesto. ¿Le acompañará el señor Quintus?» «Sí, y otra persona», hizo una pausa. «Tal vez será emocional». Robert, un verdadero profesional con años de experiencia, asintió comprensivo. «Me aseguraré de que no les molesten». La mesa elegida era perfecta. En la esquina de la sala, con una buena vista de la entrada, pero lo bastante apartada como para mantener la conversación en privado. Bellamy pidió una copa de vino blanco y se sumió en la expectación. Llegó con su mejor atuendo, un elegante vestido azul marino que realzaba perfectamente su figura, pero con un aspecto sobrio y noble. Llevaba el pelo recogido en un moño exquisito y un maquillaje impecable. Parecía segura de sí misma e inaccesible. En las horas transcurridas desde su encuentro con Tamsin Bellamy, había sentido una extraña claridad de pensamiento. El dolor de la traición no había desaparecido, pero se había transformado en otra cosa, determinación mezclada con una sensación de liberación. Hacía tiempo que su relación con Harlan se había convertido en un hábito, y la traición de él simplemente la había obligado a reconocer lo que había sentido inconscientemente durante meses. Su matrimonio había muerto mucho antes de que llegara Tamsin. Exactamente a las 8 de la tarde, Bellamy vio a Harlan entrar en el restaurante. Miró nervioso alrededor de la sala hasta que el maitre señaló en su dirección. Al ver a su esposa, Harlan se quedó inmóvil un instante. Luego cuadró los hombros y se dirigió a la mesa. Bellamy se inclinó para besarle la mejilla, pero ella se apartó y sus labios solo acariciaron el aire. «Harlan», señaló con la cabeza la silla de enfrente. «Siéntese, por favor». Él se sentó, claramente nervioso. Llevaba el mismo traje azul marino que había usado en sus reuniones con Tamsin. «Tu mensaje sonaba críptico», comenzó. «¿Cuál es la urgencia?» «Pronto lo sabrás». Bellamy bebió un sorbo de vino. «¿Qué tal el día?» «Lo de siempre», se encogió de hombros Harlan. «Nada especial, mucho trabajo». «¿Reuniones con clientes?» Su voz era inocente, pero sus ojos escrutaron su reacción. «Sí, algunas reuniones. Todo normal». Bellamy sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Me pregunto si todas las clientas de tu imprenta tienen ahora el pelo platino, o solo las especiales». La cara de Harlan se congeló. Abrió la boca y luego la cerró, sin saber qué decir. «No te molestes», Bellamy levantó la mano. «Lo sé todo, Harlan. Sobre Tamsin, sobre tu aventura, sobre tus planes para París, sobre el champán de coleccionista que bebiste, sobre las reuniones de negocios en nuestra casa de campo». Harlan tragó saliva. «Bellamy, puedo explicarlo». «No hace falta», sacudió la cabeza. «Tamsin ha estado muy elocuente hoy». «¿Tamsin?» Harlan parecía confuso. «¿A qué te refieres? ¿No te lo ha dicho?» Bellamy fingió sorpresa. «Hoy ha visitado mi salón. Una aparición muy espectacular. Manos a la obra. Debo estar guapa porque tu marido me deleitará con sus besos esta noche», citó con bastante precisión. Causó una fuerte impresión en mis clientes y en el personal. Harlan se puso pálido. «Bellamy, ha habido un malentendido». «Las 8:20», dijo de pronto, mirando el reloj. «Debería llegar en cualquier momento. A menos, claro, que esté asustada». «¿Asustada?» Harlan parecía cada vez más confuso. «Bellamy, ¿qué está pasando?» En ese momento las puertas del restaurante volvieron a abrirse y entró Tamsin. Su pelo platino brillaba bajo la suave luz, contrastando con su vestido verde oscuro. Recorrió la sala con indisimulada preocupación y, cuando vio su mesa, se quedó inmóvil un instante, como si estuviera a punto de marcharse.
Pero Bellamy ya había saludado y Tamsin, respirando hondo, comenzó a dirigirse hacia ellos. Harlan. Bellamy se volvió hacia su marido. ¿No nos presentas? Aún no nos han presentado formalmente. Tamsin se detuvo insegura ante su mesa. Su rostro era una mezcla de miedo y desafío. Harlan parecía que prefería caerse al suelo. Siéntate, Tamsin. Bellamy señaló la tercera silla. No te preocupes, no muerdo, al menos no en público. Tamsin bajó lentamente a la silla sin mirar a Harlan. Solo he venido a aclarar las cosas. Muy sensato, asintió Bellamy. Harlan, ¿por qué no nos presentas como es debido? Harlan parecía completamente perdido. Tosió. Bellamy, esta es Tamsin Bale. Trabaja para una agencia de publicidad que... Tamsin, esta es mi mujer, Bellamy. No una esposa cualquiera, corrigió Bellamy con suavidad. Copropietaria de la imprenta, fundadora y propietaria del salón Crystal Glitter. Pero eso Tamsin ya lo sabe, ¿no? Tamsin jugueteó nerviosamente con su servilleta. Mira, me doy cuenta de que es una situación desagradable. ¿Desagradable? Bellamy enarcó una ceja. Eso es quedarse corto, sobre todo para un hombre que hoy ha irrumpido en mi salón con una botella medio vacía del champán de nuestro coleccionista y me ha humillado públicamente. Harlan desvió la mirada de su mujer a su amante. ¿Qué has hecho qué? Tamsin, ¿de qué está hablando? Solo se está poniendo dramática. Tamsin intentó sonreír. Fui a la peluquería a arreglarme el pelo. ¿Cómo iba a saber que era de ella? No mientas. La voz de Bellamy seguía siendo tranquila, pero había una nota de acero en ella. Sabías exactamente quién era. Has venido expresamente para humillarme delante de mis empleados y clientes. La única pregunta es, se volvió hacia Harlan. ¿Lo sabías? Harlan parecía realmente sorprendido. Por supuesto que no. Yo nunca, balbuceó, dándose cuenta de lo absurdo de la situación. ¿Cómo podía negar una traición cuando le habían pillado en otra más grave? ¿Acaso no lo sabía? Tamsin entornó los ojos. ¿Quién me dijo que su mujer trabajaba en ese salón? ¿Quién me enseñó fotos para que pudiera reconocerla? Nunca te dije que hicieras una escena allí. Harlan estaba indignado. Solo mencioné que Bellamy trabaja en la peluquería cuando me preguntaste a qué se dedicaba. Trabaja en un salón, repitió Bellamy lentamente. No posee un negocio de éxito. No ha construido una empresa próspera desde cero. Solo pibú. Interesante redacción, Harlan. El camarero se acercó a su mesa, pero al percibir la tensión, retrocedió con delicadeza tras el breve gesto de Bellamy. No nos distraigamos, cruzó las manos sobre la mesa. Tenemos asuntos importantes que discutir. Empecemos por lo más obvio. Harlan, me has estado engañando con Tamsin durante 3 meses. Es un hecho que no requiere pruebas ni explicaciones. Harlan bajó la cabeza. Bellamy, no he terminado, lo detuvo ella con tono suave pero firme. Utilizaste nuestros recursos compartidos, el dinero de la cuenta familiar, nuestra casa de campo, el vino de colección, para esta relación. Planeaste un viaje a París con el pretexto de una conferencia de negocios, utilizando un hotel que yo misma reservé para ti. Y por último, hablaste de nuestro matrimonio con tu amante, presentándome bajo una luz desfavorable. Tamsin se revolvió incómoda en su silla. Mira, me doy cuenta de que estás disgustada, pero... ¿Y tú, Tamsin? Bellamy se volvió hacia ella. Viniste deliberadamente a mi salón para humillarme públicamente. Presumiste de los regalos que mi marido te hizo a nuestra costa. Hablaste de tus planes para nuestro futuro juntos, de tu inminente divorcio, del que por cierto me enteré por ti, no por mi marido. Y lo hiciste todo con el único propósito de imponerte a mi costa. Harlan parecía cada vez más deprimido. Bellamy, nunca dije nada sobre el divorcio, solo fue un enamoramiento. ¿Una aventura? Tamsin levantó la cabeza. Dijiste que me amabas, que te liberaba de la atmósfera asfixiante del matrimonio, que estaríamos juntos.
Nunca prometí divorciarme, objetó Harlan desesperadamente. Bellamy observó este altercado con fría calma. Finalmente, levantó la mano. Ya basta. Ambos deben saber que he reunido todas las pruebas necesarias de la aventura. Declaraciones financieras, reservas, fotos del restaurante. Señaló con la cabeza la mesa junto a la ventana donde ella y Harlan solían sentarse y donde ahora lo veía con Tamsin. Además, tengo testigos del incidente de hoy en el salón. Desde el punto de vista legal, mi posición en el proceso de divorcio es muy sólida. Harlan se puso aún más pálido. Bellamy, no nos precipitemos. Podemos hablarlo, incluso ir a un consejero matrimonial. Es tarde, Harlan, respondió ella en voz baja. No voy a luchar por una relación en la que no hay ni respeto ni honestidad. Nuestro matrimonio no terminó hoy. Murió lentamente a lo largo de meses, quizá incluso años. La culpa es de los dos. Yo estaba demasiado ocupada con el trabajo y tú buscabas atención aparte, pero tus engaños y mentiras cruzaron una línea más allá de la cual no hay vuelta atrás. Tamsin, sintiendo de repente que la situación no se desarrollaba como esperaba, intentó tomar la iniciativa. Si te vas a divorciar, ¿por qué estamos todos aquí? ¿Qué quieres de mí? Bellamy se volvió hacia ella con una leve sonrisa. ¿De ti? Absolutamente nada. Solo eres el catalizador de lo inevitable. Pero hay algo que deberías saber. Sacó una carpeta de su bolso y la colocó sobre la mesa. Aquí tienes una lista de los tratamientos realizados hoy en el salón, con todas las fórmulas utilizadas y sus efectos a largo plazo. Te recomiendo que se lo enseñes a tu dermatólogo y a tu tricólogo. Ellos podrán minimizar los daños. Es posible. Tamsin cogió la carpeta con manos temblorosas. No puedes hacer eso. Va contra la ley. ¿El qué? Preguntó Bellamy inocentemente. Realicé procedimientos estándar con compuestos experimentales sobre los que advertí al cliente. ¿O no recuerdas mi frase, los invitados especiales reciben un trato especial? Además, los servicios se prestaron gratuitamente, así que no hay fraude que valga. Se volvió hacia Harlan. Y a ti, Harlan, tengo que decirte lo siguiente. Mañana por la mañana mi abogado se pondrá en contacto contigo para discutir los términos del divorcio. No tengo intención de quitarte la imprenta. Es un negocio familiar y debe permanecer en la familia. Pero dividiremos los bienes comunes equitativamente, según nuestro acuerdo prenupcial, siempre que se demuestre el adulterio. Bellamy, por favor, al menos hablemos en privado. He cometido un terrible error, pero ¿acaso 10 años juntos no significan nada? Sí que significan, dijo ella en voz baja. Por eso estoy aquí sentada hablándoles civilizadamente en vez de hacer un escándalo. Por eso propongo un reparto justo de los bienes, en lugar de intentar quedarme con todo lo que pueda. Y por eso, desvió la mirada hacia Tamsin, me he limitado a efectos cosméticos temporales en lugar de algo verdaderamente destructivo. Tamsin, que seguía estudiando el contenido de la carpeta, palideció. Sigue siendo inaceptable. Mi pelo, mi piel, mi carrera. ¿Tu carrera? Bellamy enarcó una ceja. Ah, sí, la ECO. Una agencia encantadora. Por cierto, Harlan, ¿sabías que tu contrato con ellos expira dentro de 15 días? Harlan parpadeó. ¿Qué? Así es, asintió Bellamy. He revisado todos los documentos. Nuestra colaboración con el ECO termina oficialmente el 1 de marzo, y como copropietario de la imprenta, ya he encontrado una nueva agencia para el próximo contrato. Por cierto, tu madre apoyó plenamente esta decisión. Tamsin puso cara de haber recibido una patada en el culo. No puedes, dijo tranquilamente. Sí puedo, replicó Bellamy con calma. Son negocios, no es nada personal. Solo comparé ofertas de varias agencias y elegí la mejor. No tenías derechos exclusivos sobre nuestra cuenta, ¿verdad? Eso sería poco profesional. Hubo una larga pausa. Harlan miró a su mujer y a su amante, claramente inseguro de qué decir. Tamsin hojeó nerviosa las páginas de la carpeta, dándose cuenta del alcance de las consecuencias de su visita al salón.
Bueno, Bellamy bebió un sorbo de vino. Ya he dicho todo lo que quería decir. Ahora te toca a ti. ¿Algo más que añadir? Tamsin fue la primera en romper el silencio. Tú planeaste todo esto, desde el principio. Me llevaste al salón, me diste esos procedimientos, organizaste esta reunión. Ibas un paso por delante todo el tiempo. No exactamente. Bellamy negó con la cabeza. Tu visita al salón fue una sorpresa. Pero cuando la vida te depara este tipo de sorpresas, tienes que improvisar. Admito que tu declaración pública sobre besar a mi marido ayudó mucho en mi decisión. Harlan por fin se ha puesto las pilas. Bellamy, me doy cuenta de que te he hecho daño y merezco las consecuencias. Pero tiene que terminar así, fríamente, calculadamente, sobre una mesa en un restaurante. ¿Qué sugieres? Me preguntó. Con un escándalo, con la rotura de la vajilla, humillación pública, miró a Tamsin. Prefiero mantener mi dignidad, Harlan. Siempre lo he hecho. Quizá fue eso lo que tomaste por frialdad. Terminó su vino y dejó la copa con cuidado. Creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Ahora me gustaría irme, y tú, miró a ambos. Pueden continuar la velada. Después de todo, Tamsin ha trabajado muy duro para estar deslumbrante para ti, Harlan. Sería una pena desperdiciar sus esfuerzos. Bellamy se levantó, se alisó el vestido y cogió su bolso. Ya he pagado la cuenta, que tenga una buena noche. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida, sintiendo que la respiración se le hacía más fácil a cada paso. Sentía sus miradas en la espalda, pero no se volvió. Robert la recibió en la puerta. ¿Se encuentra bien, señora Quint? Más que bien, sonrió ella. Gracias por su ayuda. El aire fresco del atardecer la recibió como a una vieja amiga. Bellamy respiró hondo y exhaló lentamente. Por primera vez en meses se sintió verdaderamente libre. Asterisk, 6 meses después, Bellamy estaba en la entrada de su salón, mirando el nuevo letrero, Renacimiento. El cambio de marca había sido idea suya, no solo un cambio de nombre, sino una revisión completa del concepto. Ahora el salón no solo se especializa en belleza, sino también en revitalización, tanto externa como interna. Añadió servicios de relajación, meditación, estilo personal y consultas de imagen. Su divorcio de Harlan fue rápido y sin dramas innecesarios. A él le quedó la impresión, la casa de campo. A ella, los ahorros generales divididos a partes iguales. No se sabía nada de Tamsin Bellamy desde aquella noche en la Almeja Azul. Se rumoreaba que había dejado el Eco y se había mudado a otra ciudad. En cuanto a su pelo y su piel, Bellamy estaba segura de que, con la ayuda de buenos especialistas, hacía tiempo que se habían neutralizado todos los efectos de los tratamientos experimentales. «Buenos días, jefe». Seila se acercó con 2 tazas de café en la mano. ¿Listo para un nuevo día? Más que preparado. Bellamy aceptó su taza agradecido. ¿Cómo van las notas para hoy? Un día completo y 3 personas más en lista de espera, informó Seila con orgullo. Después de aquel artículo en Style and Beauty sobre nuestro nuevo concepto, el teléfono no ha parado de sonar. Entraron en el salón, lleno de luz matinal gracias al nuevo diseño con grandes ventanales y colores claros en el interior. El personal se estaba preparando para el día, colocando los utensilios, revisando el material de maquillaje y poniendo música. Por cierto, Seila bajó la voz. Harlan ha llamado esta mañana. Bellamy enarcó las cejas, sorprendida. ¿Qué quería? Dijo que quería concertar una cita para una consulta de imagen. Dice que la imprenta se está expandiendo, que tiene nuevos clientes importantes y que necesita una imagen más moderna. Bellamy sonrió. Tiene gracia. ¿Qué le has dicho? Que no teníamos escaparates disponibles para las próximas 3 semanas y le dije que fuera a Elite Style en West Street. Seila parecía un poco culpable. ¿Hice lo correcto? Bellamy se lo pensó un momento. Ya sabes, hazle una reserva para el próximo jueves, el último escaparate.
Yo misma haré el asesoramiento. Seila la miró sorprendida. ¿Estás segura? Después de todo lo que ha pasado. Precisamente por eso, sonrió Bellamy. Es hora de cerrar este capítulo para siempre, sin rencores ni resentimientos como un profesional con un cliente. Además, le brillaron los ojos. Sé muy bien qué imagen le sentaría mejor. Empezaron a llegar los primeros clientes y la jornada laboral empezó a acomodarse a su ritmo habitual. Bellamy pasaba de un cliente a otro, dando consejos a sus maestros, aceptando cumplidos sobre el rediseñado salón. Todas las personas que salían por las puertas de Revival no solo tenían mejor aspecto, sino que se sentían mejor, y esa era la filosofía central de su nuevo enfoque. A la hora de comer, Bellamy salió a la pequeña terraza que hay detrás del salón. Había creado este espacio como un rincón tranquilo para la reflexión, con cómodos sillones, plantas en macetas y una pequeña fuente que creaba un relajante ruido de fondo. Sacó el móvil y abrió el mensaje de texto que le había llegado por la mañana. Cenamos el viernes. Lo prometo, sin hablar de trabajo, solo tú, yo y comida italiana. Nate. Nate Edmonds es el arquitecto que la ayudó a rediseñar el salón. Su colaboración se convirtió poco a poco en una amistad y luego en algo más. Llevaban saliendo 2 meses y Bellamy apreciaba su tranquila confianza, su genuina consideración y su respeto por la independencia de ella. Me encantaría. Elegiré un vestido especial. Ve, respondió ella sonriendo. De vuelta en el salón, Bellamy vio su reflejo en uno de los muchos espejos. Se detuvo un momento, escrutándose. Sus ojos ya no mostraban la ansiedad y la incertidumbre que la habían perseguido durante los últimos años de su matrimonio con Harlan. Ahora veía a una mujer fuerte y segura de sí misma, que había sufrido la traición y el dolor, pero que no se había roto, sino que se había hecho más fuerte. ¿La señorita Quint? Se le acercó una joven, la recepcionista recién contratada. Ha llegado una nueva clienta. No tiene cita, pero dice que es urgente. Algo sobre una boda dentro de 3 días y un desastre capilar. Bellamy sonrió. Llévala a la sala de asesoramiento. Enseguida voy. Echó un último vistazo a su reflejo y asintió débilmente para sí misma. La vida continuó, con nuevos retos, nuevas oportunidades y, lo más importante, una nueva comprensión de sí misma. Por dolorosa que hubiera sido la experiencia con Tamsin y Harlan, le había dado la oportunidad de renacer, de crear una versión mejor de su propia vida, y era una oportunidad que no iba a desaprovechar.